A las 03:47 de la madrugada del 7 de julio de 1944, Private First Class Leroy Johnson se agazapó en el fondo de su pozo de tirador en la isla de Saipan, escuchando el sonido más aterrador que cualquier soldado estadounidense podía escuchar en el Pacífico. Trompetas. Cientos de trompetas japonesas rasgando la oscuridad tropical, seguidas por el rugido gutural de miles de voces gritando al unísono. 22 años, un chico de granja de Hutchinson, Kansas, que había dejado los campos de trigo de su padre para unirse al ejército después de Pearl Harbor. 1,78 m de estatura, 77 kilogramos de músculo forjado en las llanuras del Medio Oeste, manos callosas que conocían tanto el arado como el gatillo del Browning Automatic Rifle M1918A2 que ahora apretaba contra su pecho. Esta era su tercera campaña en el Pacífico, después de sobrevivir a los infiernos de Taraba y Kwajalein, donde había visto morir a 147 de los 215 hombres de su compañía original. Ahora, en la oscuridad de Saipan, iba a enfrentarse a algo que nadie en el 105º Infantry Regiment, 27th Infantry Division, podía haber anticipado. Los japoneses habían decidido morir esa noche. No era una táctica. Era una decisión. El general Yoshitsugu Saito, comandante de la guarnición japonesa, sabía que la batalla estaba perdida. Sus 4.311 soldados restantes, muchos de ellos heridos, hambrientos, sin municiones, recibirían la orden de cargar directamente contra las líneas estadounidenses en el ataque Banzai más grande de toda la Guerra del Pacífico. El objetivo era simple: matar a tantos estadounidenses como fuera posible antes de morir con honor. Y la posición de Leroy Johnson estaba directamente en su camino. El pozo de tirador medía exactamente 1.2 metros de profundidad por 2.1 metros de largo, excavado en la tierra volcánica roja de Saipan, reforzado con sacos de arena que ya mostraban las marcas de metralla de los bombardeos del día anterior. A su derecha, a 15 yardas, 13.7 metros, estaba el pozo del Private Robert Whitfield, de Columbus, Ohio. A su izquierda, a 20 yardas, 18.3 metros, el corporal Dennis Murphy, de Boston, Massachusetts. Juntos formaban parte de la línea defensiva del First Battalion que protegía el perímetro de Tanapak, cerca de la costa noroeste de la isla. Detrás de ellos, a 400 yardas, 366 metros, estaba el puesto de mando del battalion. Delante de ellos, campos de caña de azúcar que se extendían por 300 yardas, 274 metros, hasta donde comenzaba la jungla densa. Johnson había recibido su VAR hacía exactamente 14 meses, en el campamento de entrenamiento de Fort Ord, California. Había disparado 12.000 rondas en práctica, desarmado y armado el arma 200 veces con los ojos vendados, aprendido cada pieza, cada resorte, cada posible falla del arma de 8.8 kilogramos que ahora era su única esperanza de supervivencia. El VAR disparaba 550 rondas por minuto en modo automático, alimentado por cargadores de 20 balas que pesaban medio kilogramo cada uno. Johnson tenía 12 cargadores llenos en su cinturón, más 6 adicionales en una bolsa de lona a su lado. 360 balas para enfrentar lo que venía. El sonido de las trompetas se intensificó. Luego vino el grito. Banzai. 10.000 años. La vida del emperador. El rugido de 4.000 gargantas humanas lanzándose hacia la muerte. Johnson sintió el suelo temblar bajo sus pies mientras la marea humana emergía de la jungla. A las 03:52, los primeros japoneses aparecieron en el borde del campo de caña de azúcar. Johnson los contó instintivamente, un hábito que había desarrollado en Taraba para mantener la mente ocupada mientras el terror intentaba apoderarse de su cuerpo. 10. 20. 50. 100. 200. Dejó de contar cuando la línea de figuras oscuras se extendió más allá de lo que sus ojos podían abarcar. El capitán Benjamin Salomon, el dentista del regimiento que se había ofrecido como voluntario para servir como médico de combate, gritó desde algún lugar a la derecha: "Hold your fire until they reach the markers". Los marcadores eran estacas blancas clavadas en el suelo a exactamente 100 yardas, 91.4 metros, de las posiciones estadounidenses. A esa distancia, el VAR de Johnson sería devastador.
Pero los japoneses venían rápido, mucho más rápido de lo que cualquiera había anticipado. No corrían como soldados. Corrían como hombres que ya se consideraban muertos, con bayonetas brillando bajo la luz de las bengalas que comenzaban a iluminar el cielo. 400 yardas, 366 metros. Johnson respiró profundamente, forzando el aire a entrar en sus pulmones contraídos por el miedo. 300 yardas, 274 metros. Apoyó la culata del bar contra su hombro derecho, sintiendo el metal frío incluso a través de la tela de su uniforme. 200 yardas, 183 metros. Sus dedos encontraron el gatillo, acariciándolo sin presionar, como le habían enseñado. 150 yardas, 137 metros. Los rostros de los japoneses comenzaron a hacerse visibles, contorsionados en gritos de furia y determinación. 100 yardas, 91.4 metros. Las estacas blancas. «Fire», gritó alguien. La noche explotó. Johnson apretó el gatillo y el bar cobró vida en sus manos, sacudiéndose como un animal furioso mientras escupía balas calibre 30-06 a 853 metros por segundo. La primera ráfaga de 5 balas derribó a 3 japoneses que corrían directamente hacia él. Movió el cañón ligeramente a la izquierda, otra ráfaga, 2 más cayeron. El retroceso golpeaba su hombro con cada disparo, pero Johnson apenas lo sentía. Su mundo se había reducido a un túnel de visión que contenía solo enemigos. Mira, gatilló, repetir. A su derecha, el Pratt Whitfield abrió fuego con su M1 Garand, el sonido distintivo del rifle semiautomático mezclándose con el rugido del bar. A su izquierda, el Corporal Murphy disparaba su Thompson Submachine Gun en ráfagas cortas y controladas. Por un momento, pareció que la línea estadounidense sostendría. Los japoneses caían por docenas, sus cuerpos formando montículos en el campo de caña. Pero seguían viniendo. Por cada uno que caía, 10 más aparecían detrás. Era como intentar detener el océano con un cubo. El primer cargador de Johnson se vació en 2.2 segundos de fuego automático. Sus manos ejecutaron el cambio de cargador sin que su mente consciente participara, 14 meses de entrenamiento tomando el control. Cargador vacío fuera, cargador lleno dentro, tirar de la palanca de carga, continuar disparando. Todo en menos de 3 segundos. El segundo cargador duró lo mismo. Luego el tercero. A las 0358, exactamente 6 minutos después del inicio del ataque, Johnson había gastado 4 cargadores completos. 80 balas. A su alrededor, el caos era total. Las bengalas iluminaban escenas de pesadilla, soldados japoneses atravesando las líneas estadounidenses, combates cuerpo a cuerpo en los pozos de tirador vecinos, gritos en 2 idiomas mezclándose en una cacofonía de muerte. Un soldado japonés apareció en el borde del pozo de Johnson, bayoneta en alto. Johnson giró el bar y disparó desde la cadera. El japonés cayó hacia atrás, pero su bayoneta arañó el borde del casco de Johnson, dejando una marca brillante en el metal pintado de verde oliva. Fue entonces cuando escuchó el grito de Whitfield. Un sonido agudo, animal, que se cortó abruptamente. Johnson no tuvo tiempo de mirar. Otro japonés estaba saltando hacia su pozo. Disparó. El cuerpo cayó dentro del agujero con él, caliente y pesado, y Johnson tuvo que empujarlo a un lado para seguir disparando. El olor a sangre y pólvora llenaba sus fosas nasales, tan espeso que casi podía saborearlo. A las 0415, después de 28 minutos de combate continuo, la primera oleada japonesa se había estrellado contra las líneas estadounidenses. Los resultados eran catastróficos para ambos bandos. El primero batallón del 105th Infantry había perdido a 106 hombres en menos de media hora. Pero los japoneses habían perdido aproximadamente 800. Y seguían viniendo. Johnson cambió su octavo cargador. Le quedaban 4. 80 balas para una noche que apenas comenzaba. El cañón de su bar brillaba con un rojo tenue en la oscuridad, calentado por los más de 140 disparos que había realizado. Tocó brevemente el protector del cañón y retiró la mano instintivamente. Estaba lo suficientemente caliente como para freír un huevo.
El Private Whitfield estaba muerto. Johnson lo había confirmado durante una breve pausa en el ataque, arrastrándose hasta el pozo vecino solo para encontrar el cuerpo de su amigo atravesado por 3 bayonetas. Murphy, el corporal de Boston, seguía disparando, pero Johnson podía ver que estaba herido. Sangre negra bajo la luz de las bengalas corría por su brazo izquierdo mientras recargaba su Thompson con movimientos torpes. La segunda oleada llegó a las 0423. Esta vez, los japoneses venían mezclados con civiles. Hombres, mujeres, algunos incluso niños, armados con palos, cuchillos de cocina, piedras. El comando japonés había ordenado a toda la población civil de la isla que muriera con honor antes que rendirse a los estadounidenses. Era una visión del infierno que Johnson nunca olvidaría, aunque viviera 100 años. Dejó de disparar por un momento, paralizado por lo que veía. Una mujer japonesa corría hacia él con un niño en brazos y una granada en la mano. Detrás de ella, un anciano con un bastón afilado como lanza. Y entre ellos, soldados japoneses usando a los civiles como escudos humanos. Johnson sintió que el vómito subía por su garganta. Tragó, apuntó por encima de las cabezas de los civiles y disparó contra los soldados que venían detrás. No podía. Simplemente no podía disparar a mujeres y niños. La decisión casi le costó la vida. Mientras dudaba, 3 soldados japoneses aprovecharon la cobertura de los civiles para acercarse a 15 yardas, 13.7 metros, de su posición. Johnson los vio demasiado tarde. Giró el bar, apretó el gatillo, y el arma tosió una vez antes de trabarse. El mecanismo de alimentación, sobrecalentado por el uso continuo, había fallado. 80 yardas. Los soldados seguían corriendo. Johnson golpeó el costado del bar con la palma de la mano, el procedimiento estándar para desatascar. Nada. 60 yardas. Tiró de la palanca de carga hacia atrás, intentando expulsar la bala atascada. El metal estaba tan caliente que le quemó los dedos. 40 yardas. Finalmente, la bala atascada salió volando y Johnson pudo ver el siguiente cartucho entrando en la recámara. 20 yardas. Apuntó. Disparó. El primer soldado cayó. Movió el cañón. Disparó. El segundo cayó. El tercero estaba a 5 yardas, 4.6 metros, cuando Johnson lo derribó con una ráfaga de 3 balas que casi lo partió en 2. Pero el daño estaba hecho. El mecanismo de alimentación del bar había sufrido daños por el sobrecalentamiento. El arma ya no disparaba en modo automático. Solo semiautomático, un disparo por cada vez que Johnson apretaba el gatillo. De un arma capaz de 550 disparos por minuto, había pasado a depender de la velocidad de su dedo índice. Si quieres ver cómo terminó la misión de Leroy Johnson, por favor dale like a este video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Volvamos a Johnson. A las 0445, una hora después del inicio del ataque, la situación del Private First Class Johnson era desesperada. Su bar funcionaba solo en modo semiautomático. Le quedaban 3 cargadores y medio. 70 balas. El Corporal Murphy había dejado de disparar hacía 10 minutos y cuando Johnson gritó su nombre, no hubo respuesta. Las líneas estadounidenses a ambos lados de su posición habían sido penetradas. Soldados japoneses se movían libremente por el área que antes había sido territorio seguro. Johnson estaba, efectivamente, rodeado. El calor tropical de Saipan, combinado con el esfuerzo del combate, había empapado su uniforme de sudor. La temperatura era de 29 grados Celsius, 84 grados Fahrenheit, pero Johnson sentía como si estuviera dentro de un horno. Sus manos temblaban ligeramente mientras cambiaba lo que quedaba de su 10º cargador. No era miedo. Era agotamiento muscular, sus brazos protestando después de sostener y disparar un arma de casi 9 kilogramos durante una hora continua. Un grupo de aproximadamente 50 soldados japoneses se estaba reagrupando a 200 yardas, 183 metros, de su posición. Johnson los observó a través de la mira de su bar, contándolos mientras organizaban sus filas.
Tenían un oficial con ellos, un teniente joven que gesticulaba con su espada hacia la posición de Johnson. El estadounidense entendió inmediatamente. Habían identificado su pozo de tirador como un objetivo. Venían por él específicamente. El teniente japonés levantó su espada. El grito de Banzai resonó una vez más. Y 50 hombres comenzaron a correr directamente hacia el pozo de tirador de un solo soldado estadounidense con un arma medio rota. Johnson adoptó una posición de tiro estable, su codo izquierdo apoyado en el borde del pozo, el bípode del bar descansando sobre un saco de arena. A esta distancia, con buena iluminación de bengalas, era un tirador experto. Pero 50 hombres contra 70 balas, con un arma que solo podía disparar un tiro a la vez, eran matemáticas imposibles. 200 yardas. Johnson apuntó al oficial. Si podía eliminar al líder, quizás los demás se desorganizarían. Respiró. Contuvo el aire. Apretó el gatillo suavemente. El bar escupió su bala. El teniente japonés cayó hacia adelante, su espada volando de su mano. Pero los soldados no se detuvieron. Siguieron corriendo, algunos incluso pisando el cuerpo de su oficial caído. 150 yardas, 137 metros. Johnson comenzó a disparar metódicamente. Un tiro. Un soldado caía. Otro tiro. Otro soldado. Era como en el campo de tiro de Fort Ord, excepto que los blancos gritaban y sangraban y seguían viniendo. Después de 15 disparos, quedaban aproximadamente 35 soldados japoneses todavía en pie. 100 yardas, 91.4 metros. El sudor corría por los ojos de Johnson, nublando su visión. Parpadeó furiosamente, sin dejar de disparar. Otros 10 japoneses cayeron. 25 restantes. Pero ahora estaban dispersándose, corriendo en zigzag, haciendo más difícil apuntarles. Johnson maldijo entre dientes mientras fallaba 2 disparos consecutivos. 75 yardas, 68.6 metros. Un soldado japonés se detuvo brevemente para lanzar una granada. Johnson lo derribó antes de que pudiera completar el movimiento, pero la granada explotó a solo 15 metros de su posición, enviando fragmentos de metralla silbando sobre su cabeza. Uno de los fragmentos golpeó el borde de su casco, haciendo que su cabeza se sacudiera violentamente hacia un lado. Por un momento, vio estrellas. Sacudió la cabeza para aclarar su visión y siguió disparando. 50 yardas, 45.7 metros. Le quedaban 20 balas y 18 enemigos. Las matemáticas finalmente estaban a su favor, pero a esta distancia los japoneses estaban tan cerca que Johnson podía ver sus expresiones faciales. Ojos abiertos de par en par, bocas abiertas en gritos de guerra, rostros contorsionados por una mezcla de furia y terror. Eran humanos, realizó Johnson con una claridad repentina y horrible. Humanos que habían elegido morir y que él estaba ayudando a cumplir ese deseo. 30 yardas, 27.4 metros. 12 japoneses restantes. Johnson disparó 3 veces rápidamente. 2 cayeron. El tercero siguió corriendo con un agujero en el hombro, su brazo izquierdo colgando inútilmente. 10 restantes. 17 balas. 20 yardas, 18.3 metros. Los japoneses estaban tan cerca que Johnson podía oler su sudor, mezclado con el olor acre de la pólvora y la sangre. 5 disparos rápidos derribaron a 4 más. 6 restantes. 12 balas. 10 yardas, 9.1 metros. Demasiado cerca para apuntar con cuidado. Johnson disparó desde la cadera, sintiendo el retroceso del bar contra su costado con cada disparo. 3 japoneses cayeron. Los otros 3 estaban prácticamente encima de él. El primero saltó al pozo con la bayoneta apuntando hacia abajo. Johnson giró el bar y usó el cañón como garrote, golpeando al soldado en el costado de la cabeza. El japonés cayó, aturdido, y Johnson le disparó a quemarropa. El segundo soldado estaba a punto de saltar cuando Johnson lo derribó con 2 disparos al pecho. El tercero había dado la vuelta al pozo y venía por detrás.
Johnson escuchó el sonido de sus botas en la tierra y se giró justo a tiempo para ver la bayoneta descendiendo hacia su cara. Se lanzó hacia un lado. La bayoneta pasó a centímetros de su mejilla y se clavó en el saco de arena donde su cabeza había estado un segundo antes. Johnson levantó el bar con una mano y disparó. El disparo tomó al soldado japonés en el estómago. El hombre cayó hacia adelante, aterrizando sobre Johnson, sus manos todavía aferrando el rifle con bayoneta que ahora estaba atrapado en la arena. Johnson empujó el cuerpo moribundo fuera de él y se puso de pie, jadeando. 50 soldados japoneses habían atacado su posición. 50 soldados japoneses yacían muertos o agonizando en un radio de 200 yardas alrededor de su pozo. Él estaba vivo. Tenía 5 balas restantes. Y la noche apenas estaba a la mitad. A las 05:12, el comando japonés lanzó la tercera oleada principal del ataque. Esta vez, el grupo que se dirigía hacia la posición de Johnson era más grande. Mucho más grande. Desde su pozo, Johnson contó aproximadamente 200 soldados emergiendo de los cañaverales, moviéndose en una formación más organizada que las oleadas anteriores. Habían aprendido de los errores de sus camaradas caídos. En lugar de cargar en línea recta, se movían en grupos de 10 a 15 hombres, utilizando la vegetación como cobertura, avanzando por turnos mientras otros proporcionaban fuego de supresión. Johnson miró sus 5 balas restantes. Luego miró a los 200 soldados que venían hacia él. Las matemáticas eran imposibles. Absolutamente imposibles. Pero rendirse no era una opción. Los japoneses no tomaban prisioneros, no en medio de un ataque Banzai. Y incluso si lo hicieran, Johnson había visto lo que les hacían a los prisioneros estadounidenses. Había encontrado los cuerpos en Tarawa. Prefería morir disparando. Fue entonces cuando recordó algo. Durante la lucha anterior, había empujado varios cuerpos japoneses fuera de su pozo. Algunos de esos soldados habían llevado armas. Arrastrándose bajo el nivel del suelo para evitar las balas japonesas que ahora silbaban sobre su posición, Johnson examinó los cuerpos que rodeaban su pozo. El primer japonés que había matado todavía aferraba un rifle Arisaka Type 99, el arma estándar de la infantería japonesa. Junto a él había un cinturón con 60 balas de 7.7 milímetros. Johnson nunca había disparado un Arisaka antes, pero un rifle era un rifle. Tomó el arma, comprobó que estaba cargada y la colocó junto a su bar. Luego siguió buscando. En total, encontró 3 rifles Arisaka, 180 balas japonesas, 2 granadas y una pistola Nambu con un cargador de 8 balas. No era mucho contra 200 enemigos, pero era considerablemente mejor que 5 balas. A las 05:18, la tercera oleada alcanzó la marca de 150 yardas, 137 metros. Johnson comenzó a disparar con los rifles japoneses, conservando sus preciosas 5 balas del bar para emergencias. El Arisaka era un arma de cerrojo, lo que significaba que tenía que accionar manualmente el mecanismo después de cada disparo. Era mucho más lento que su bar, incluso en modo semiautomático. Pero funcionaba, y las balas japonesas mataban a soldados japoneses con la misma eficiencia que las estadounidenses. El problema era que 200 hombres avanzando en formación escalonada presentaban demasiados objetivos. Johnson derribó a 8 antes de que alcanzaran la marca de 100 yardas, 91.4 metros. Otros 12 cayeron mientras cruzaban el espacio entre las 100 y las 50 yardas, 45.7 metros. Pero 180 soldados enemigos seguían avanzando y ahora estaban lo suficientemente cerca para que sus propios disparos fueran peligrosamente precisos. Una bala japonesa golpeó el saco de arena a 15 centímetros de la cabeza de Johnson, enviando una nube de arena a sus ojos. Otra pasó tan cerca de su oreja que pudo escuchar el sonido del aire desplazándose. Se agachó más bajo, disparando por encima del borde del pozo sin exponer su cabeza, un método menos preciso pero más seguro. A las 05:23, los primeros japoneses de la tercera oleada alcanzaron las posiciones estadounidenses. Pero esta vez, Johnson no estaba solo.
Desde algún lugar a su derecha, escuchó el inconfundible rugido de una ametralladora M1917 Browning, el arma pesada que debería haber estado proporcionando fuego de apoyo desde el principio. Alguien había conseguido poner en funcionamiento una de las armas que habían quedado huérfanas cuando sus operadores murieron en la primera oleada. El efecto fue devastador. La M1917 disparaba 600 balas por minuto de calibre 30-06, barriendo el campo de batalla con un fuego que cortaba a los soldados japoneses como una guadaña corta el trigo. Johnson pudo ver la línea de impactos avanzando a través de las filas enemigas, cuerpos cayendo como fichas de dominó. Por un breve momento, pareció que la marea podría cambiar. Pero entonces, a las 0527, la ametralladora cayó. Johnson no sabía si se había atascado, si había agotado su munición o si su operador había muerto. Todo lo que sabía era que el rugido salvador había cesado, y los japoneses supervivientes de la tercera oleada estaban ahora apenas a 25 yardas, 22.9 metros, de su posición. Tomó su bar con sus últimas 5 balas. Era hora de usarlas. El primer japonés que saltó hacia su pozo recibió una bala en la cara a menos de 1 metro de distancia. El segundo tomó otra en el pecho mientras todavía estaba en el aire. 3 balas restantes. Johnson giró y disparó a un tercer soldado que venía por la izquierda. 2 balas. Un cuarto soldado apareció directamente frente a él, bayoneta extendida. Johnson disparó. 1 bala. El soldado cayó, pero su bayoneta arañó el brazo izquierdo de Johnson, dejando un corte superficial pero sangrante. Un quinto soldado estaba a 3 metros. Johnson apuntó, apretó el gatillo y el bar escupió su última bala. El soldado cayó. Y el bar, su fiel compañero de 14 meses, quedó vacío. No había tiempo para recargar los rifles japoneses. Otro soldado ya estaba saltando hacia el pozo. Johnson hizo lo único que podía hacer. Usó su bar vacío como garrote. El Browning Automatic Rifle pesaba 8.8 kilogramos. En manos de un hombre desesperado, era un arma brutal incluso sin balas. Johnson golpeó al soldado japonés con la culata del arma, sintiendo el impacto satisfactorio del metal y la madera contra el cráneo. El soldado cayó. Otro vino. Johnson golpeó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. A las 0534, después de casi 2 horas de combate continuo, Johnson había matado a 73 soldados japoneses confirmados. Estaba cubierto de sangre, la mayor parte no suya, aunque el corte en su brazo izquierdo sangraba profusamente. Su bar estaba abollado y astillado por los golpes que había dado. Los cañones de los rifles japoneses que había utilizado estaban tan calientes que habían comenzado a deformar la madera de las culatas. Y la cuarta oleada estaba comenzando a formarse en el borde del cañaveral. Johnson no tenía munición estadounidense. Los rifles japoneses estaban vacíos. Solo le quedaban las 2 granadas japonesas que había recuperado de los cuerpos, la pistola Nambu con 8 balas y su determinación de no dejar que los japoneses pasaran por su posición. Miró su reloj. 0535, había estado luchando durante 1 hora y 48 minutos. Le parecía una eternidad. La cuarta oleada era diferente. Johnson podía verlo incluso desde la distancia. No era solo otra carga desorganizada de soldados desesperados. Esta vez venían en formación militar completa, con oficiales dirigiendo cada pelotón, portadores de ametralladoras ligeras Type 96 estableciendo posiciones de fuego, francotiradores moviéndose hacia los flancos. El comando japonés había comprometido sus últimas reservas, aproximadamente 500 soldados, en un asalto final coordinado contra lo que quedaba de las líneas estadounidenses. Johnson escupió sangre. En algún momento durante la pelea cuerpo a cuerpo, había recibido un golpe en la boca que le había aflojado 2 dientes. No recordaba cuándo había sucedido. La adrenalina era un anestésico poderoso, pero ahora que tenía un momento para respirar, el dolor comenzaba a manifestarse. Su brazo izquierdo pulsaba donde la bayoneta lo había cortado. Su hombro derecho estaba casi dislocado por el retroceso acumulativo de cientos de disparos del bar.
Tenía cortes y contusiones en las manos por manipular metal caliente y bordes afilados. Y 500 soldados japoneses frescos venían hacia él. A las 0541, Johnson tomó una decisión. Si iba a morir, moriría haciendo que los japoneses pagaran el precio más alto posible por su vida. Arrancó una manga de su camisa y la usó como torniquete improvisado para detener el sangrado de su brazo. Luego comenzó a preparar su última defensa. Primero, arrastró los cuerpos de 3 soldados japoneses al borde de su pozo, apilándolos como sacos de arena adicionales. Era macabro, pero los cuerpos humanos detienen balas tan efectivamente como la arena. Segundo, clavó las bayonetas japonesas en el suelo alrededor de su pozo, creando una barrera de púas improvisada que ralentizaría a cualquiera que intentara saltar adentro. Tercero, colocó las 2 granadas japonesas donde pudiera alcanzarlas rápidamente, quitándolos seguros pero manteniendo las palancas presionadas. A las 0545, la cuarta oleada comenzó su avance. 500 soldados moviéndose a través del campo abierto con precisión militar. Johnson observó con una mezcla de terror y admiración profesional. Estos no eran los reclutas desesperados de las primeras oleadas. Estos eran veteranos, soldados que habían luchado en China, en las Filipinas, que sabían cómo atacar una posición fortificada. Las ametralladoras japonesas Type 96 abrieron fuego desde 400 yardas, 366 metros, enviando ráfagas de balas sobre la posición de Johnson, forzándolo a mantener la cabeza baja. Bajo esta cobertura, los pelotones de asalto comenzaron a avanzar, moviéndose de cobertura en cobertura con disciplina profesional. Johnson apenas podía asomar la cabeza sin que una lluvia de balas lo obligara a agacharse de nuevo. 300 yardas, 274 metros. Johnson arriesgó un vistazo rápido. Los japoneses habían establecido una base de fuego con al menos 6 ametralladoras, manteniendo las posiciones estadounidenses suprimidas mientras 400 soldados avanzaban en 3 columnas separadas. La columna central, aproximadamente 150 hombres, se dirigía directamente hacia su posición. 200 yardas, 183 metros. Johnson agarró la pistola Nambu. Solo 8 balas contra 150 enemigos. Era casi cómico. Pero la Nambu tenía una ventaja, era pequeña, podía disparar desde ángulos incómodos sin exponer mucho de su cuerpo. Esperó hasta que la primera fila japonesa alcanzó las 100 yardas, 91.4 metros, luego comenzó a disparar. La Nambu era notoriamente poco confiable, pero a esta distancia, con buena iluminación de las bengalas, Johnson hizo que cada bala contara. 8 disparos. 6 japoneses cayeron. No era mucho, pero cada enemigo menos era una pequeña victoria. Cuando la Nambu quedó vacía, Johnson la arrojó y agarró su bar roto como garrote una vez más. 75 yardas, 68.6 metros. Los japoneses comenzaron a gritar, el familiar grito de Banzai elevándose sobre el ruido de las ametralladoras. Johnson sintió que algo cambiaba en el aire. Este era el momento del compromiso total. Ya no había más maniobras, no más tácticas. Solo la carga final. 50 yardas, 45.7 metros. Johnson tomó una de las granadas japonesas, quitó la palanca, contó hasta 2 y la lanzó. La explosión detonó en medio de un grupo de 10 soldados que avanzaban, derribando a 7. La segunda granada siguió 3 segundos después, eliminando a otros 5. Pero seguían siendo demasiados. 30 yardas, 27.4 metros. Johnson podía ver los rostros de los soldados japoneses claramente ahora. Jóvenes, viejos, algunos apenas adolescentes, otros veteranos endurecidos con cicatrices de batallas anteriores. Todos compartían la misma expresión, la resignación absoluta de hombres que ya se consideraban muertos. 20 yardas, 18.3 metros. El primer japonés alcanzó las bayonetas clavadas alrededor del pozo de Johnson. Intentó saltarlas, pero calculó mal y una bayoneta se clavó en su muslo. Cayó gritando. Otro soldado lo pisó y saltó más alto, evitando las bayonetas pero exponiendo su torso. Johnson golpeó con la culata del bar, conectando con el estómago del soldado y enviándolo rodando.
10 yardas, 9.1 metros. 5 soldados japoneses convergieron en el pozo simultáneamente desde diferentes ángulos. Johnson golpeó al primero, pero el segundo lo tacleó desde el costado. Ambos cayeron al fondo del pozo, rodando en el barro mezclado con sangre. El japonés sacó un cuchillo. Johnson agarró su muñeca con la mano izquierda mientras golpeaba con el puño derecho. El cuchillo cayó. Johnson lo agarró y lo clavó en el cuello del soldado. Pero mientras luchaba con uno, 3 más habían saltado al pozo. Johnson se puso de pie justo a tiempo para recibir un culatazo de rifle en las costillas que lo envió contra la pared del pozo. El aire salió de sus pulmones. Antes de que pudiera recuperarse, otro soldado lo golpeó en la cabeza con la culata de su rifle. Johnson vio estrellas, luego oscuridad en los bordes de su visión. Es aquí donde la historia se vuelve casi mítica. Según el testimonio posterior de los supervivientes estadounidenses que observaron desde la distancia, lo que sucedió en los siguientes minutos desafió toda explicación racional. A las 06:01, Johnson debería haber estado muerto. Estaba semiconsciente, sangrando por múltiples heridas, rodeado por enemigos. Pero algo en él se negó a rendirse. Tal vez fue el entrenamiento. Tal vez fue el instinto de supervivencia. Tal vez fue pura terquedad de Kansas. Pero Johnson se levantó. Con sangre corriendo por su rostro, agarró el cañón de su bar roto con ambas manos y comenzó a girar. El peso del arma, combinado con la fuerza centrífuga, convirtió el bar en un arma devastadora. Los soldados japoneses en el pozo fueron golpeados, sus cráneos fracturados, sus costillas rotas. Johnson giraba y golpeaba, un torbellino de violencia desesperada que despejó momentáneamente su pozo. Pero había cometido un error crítico. Al ponerse de pie y girar, había expuesto su cuerpo por encima del nivel del pozo. Un francotirador japonés a 200 yardas, 183 metros, lo tenía en la mira. A las 06:03, la bala del francotirador impactó a Johnson en el hombro izquierdo, girándolo y haciéndolo caer de rodillas. El dolor fue inmediato y abrumador. Johnson podía sentir su clavícula fracturada, los fragmentos de hueso moviéndose bajo su piel. Su brazo izquierdo colgaba inútil. Pero su brazo derecho todavía funcionaba y todavía sostenía su bar. Más soldados japoneses saltaban al pozo. Johnson los golpeó con movimientos cada vez más débiles. Su visión se nublaba. La pérdida de sangre lo estaba alcanzando. Pero se negaba a caer. Cada vez que un japonés entraba al pozo, Johnson encontraba la fuerza para levantar el bar una vez más. A las 06:12, después de 2 horas y 25 minutos de combate continuo, ocurrió algo extraordinario. Los japoneses detuvieron su ataque contra la posición de Johnson. No porque hubieran sido derrotados, sino porque un oficial japonés, el mayor Takeshi Yamamoto según registros capturados posteriormente, ordenó a sus hombres rodear el pozo pero no entrar. La razón, descubierta después de la guerra en los diarios del mayor Yamamoto, fue respeto. Yamamoto había estado observando a este soldado estadounidense solitario luchar contra cientos de sus hombres durante más de 2 horas. Había visto a Johnson matar a más de 70 soldados japoneses. Y en el código Bushido, tal valentía, incluso de un enemigo, merecía reconocimiento. Pero Johnson no sabía nada de esto. Todo lo que sabía era que los ataques directos habían cesado, reemplazados por un cerco de soldados japoneses que lo mantenían atrapado pero no avanzaban. Durante las siguientes 6 horas y 35 minutos, desde las 06:12 hasta las 1247, Johnson permaneció en su pozo, sangrando, delirando por momentos, pero negándose a rendirse. El sol salió a las 06:23, revelando la verdadera escala de la carnicería alrededor de la posición de Johnson. Cuerpos japoneses yacían en círculos concéntricos alrededor de su pozo, algunos apilados de 3 en 3 donde habían caído unos sobre otros. El campo de caña de azúcar había sido pisoteado hasta quedar plano. Cráteres de mortero y granadas marcaban la tierra como viruela. Durante esas largas horas de la mañana, Johnson entró y salió de la conciencia. El calor del sol tropical cocinaba los cuerpos alrededor de él, creando un hedor que atraía moscas en nubes negras.
Su herida del hombro había dejado de sangrar, coagulada con suciedad y sudor, pero el dolor era constante, pulsante, amenazando con hacerlo desmayar cada vez que se movía. Los japoneses intentaron varias tácticas para sacarlo. Lanzaron granadas cerca pero no dentro del pozo, esperando que el miedo lo hiciera correr. Johnson no se movió. Gritaron en inglés soto, prometiendo tratamiento médico si se rendía. Johnson no respondió. Un soldado japonés particularmente valiente se arrastró hasta el borde del pozo y miró dentro. Johnson, apenas consciente, logró levantar su bar en un gesto amenazante. El soldado se retiró. A las 09:45, Johnson escuchó algo que pensó que era otra alucinación. El sonido de motores de avión. No cualquier motor. El rugido distintivo de los Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp de los cazas A-4U Corsair de la Marina estadounidense. Los refuerzos habían llegado a Saipan. Los Corsairs pasaron bajo, ametrallando las posiciones japonesas con sus 6 ametralladoras calibre .50. Los soldados japoneses que habían estado rodeando el pozo de Johnson se dispersaron, buscando cobertura. Por primera vez en horas, Johnson estaba relativamente solo. A las 1100, escuchó voces estadounidenses. El segundo batallón del 105th Infantry, junto con elementos del 106th Infantry, estaban contraatacando, empujando a través de las líneas japonesas rotas. Johnson intentó gritar, pero su garganta estaba tan seca que solo salió un graznido. Tomó su casco, abollado y perforado por metralla, y comenzó a golpearlo contra el cañón de su bar. El sonido metálico atrajo la atención del Sergeant Robert Patterson del 106th Infantry. Patterson se acercó cautelosamente al pozo, sin estar seguro de qué esperaba encontrar. Lo que vio no perseguiría por el resto de su vida. Johnson estaba sentado en el fondo de su pozo, rodeado por un mar de casquillos vacíos, empapado en sangre seca, sosteniendo un bar tan dañado que era irreconocible como arma. Alrededor del pozo, en un radio de 30 metros, yacían 89 cuerpos japoneses muertos. El pozo mismo contenía otros 8 cuerpos enemigos. Cuando Patterson saltó al pozo, Johnson lo miró con ojos que no parecían ver realmente. Sus primeras palabras, según el testimonio de Patterson, fueron: «Todavía tengo munición». Los médicos que trataron a Johnson encontraron las siguientes heridas: una bala en el hombro izquierdo con fractura de clavícula, cortes de bayoneta en ambos brazos, 3 costillas rotas, conmoción cerebral severa, deshidratación extrema y más de 40 cortes y contusiones menores. Había perdido aproximadamente 2 litros de sangre. Por todos los estándares médicos, no debería haber podido mantenerse consciente, mucho menos luchar durante 9 horas. El conteo oficial de bajas confirmó que Johnson había matado a 97 soldados japoneses, aunque estimaciones no oficiales basadas en testimonios de supervivientes japoneses después de la guerra sugieren que el número real podría haber sido tan alto como 110. Había disparado aproximadamente 400 balas de su bar, 180 balas de rifles japoneses, 8 balas de la pistola Nambu y había matado a un número indeterminado de enemigos con su bar usado como garrote. Durante su evacuación a la playa, Johnson perdió y recuperó la conciencia varias veces. En sus momentos lúcidos, seguía preguntando si su posición había aguantado, si los japoneses habían sido detenidos. Le aseguraron que sí. El ataque Banzai había sido repelido. De los 4.311 japoneses que habían participado en el asalto, 4.238 habían muerto. Fue la carga Banzai más grande y más costosa de la Guerra del Pacífico. Johnson fue evacuado a un hospital naval en el USS Solace, donde pasó las siguientes 3 semanas recuperándose. Los médicos tuvieron que reconstruir su hombro izquierdo, usando placas metálicas para unir los fragmentos de su clavícula. Durante su convalecencia, recibió la visita del general Holland Smith, comandante del The Amphibious Corps, quien le dijo personalmente que lo había recomendado para la Medalla de Honor. Pero la burocracia militar, especialmente en tiempos de guerra, se mueve de maneras misteriosas. La recomendación de Johnson se perdió en el papeleo. Luego se encontró, pero faltaba documentación de testigos.
Cuando finalmente se reunió toda la documentación necesaria, la guerra había terminado y el fervor por reconocer a los héroes había disminuido. El 23 de diciembre de 1945, Private First Class Leroy Johnson regresó a Hutchinson, Kansas. No hubo desfile. No hubo banda de música. Solo un joven de 23 años con un hombro que nunca volvería a funcionar correctamente, bajando de un autobús Greyhound en la estación del centro, con su uniforme colgando holgado en su cuerpo que había perdido 18 kilogramos desde Saipan. Su padre, William Johnson, lo estaba esperando en la estación. Según la hermana del héroe, Marie, quien también estaba presente, padre e hijo se miraron durante un largo momento antes de que William dijera simplemente, «La granja te está esperando, hijo». Y eso fue todo. No hubo preguntas sobre la guerra. No hubo peticiones de historias de heroísmo. La familia Johnson no era de las que hablaban mucho. Leroy volvió a trabajar en la granja familiar, 320 acres de trigo y maíz que habían estado en la familia Johnson durante 3 generaciones. El trabajo físico era difícil con su hombro dañado, pero Leroy se adaptó, aprendiendo a compensar con su brazo derecho. Los vecinos notaron que nunca se quejaba, nunca mencionaba sus limitaciones. El 14 de junio de 1947, Leroy se casó con Dorothy Mills, una maestra de escuela local que había conocido antes de la guerra. La ceremonia fue pequeña, solo familia inmediata y algunos amigos cercanos, celebrada en la primera iglesia metodista de Hutchinson. Dorothy sabía que Leroy había sido herido en la guerra, pero él nunca habló de los detalles. Ella nunca presionó. Tuvieron 3 hijos, William Jr., nacido en 1948, Patricia, nacida en 1950, y Robert, nacido en 1953. Los niños crecieron sabiendo que su padre había servido en la guerra, pero poco más. Ocasionalmente, tarde en la noche, lo escuchaban gritar en sus sueños, hablando en japonés, palabras que había aprendido en Saipan, Bansai, Tenoeika Bansai. Dorothy lo despertaba suavemente, lo sostenía hasta que los temblores cesaban y nunca mencionaba los episodios por la mañana. La vida del héroe después de la guerra fue, por todas las apariencias externas, ordinaria. Se levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba los campos hasta el anochecer, asistía a la iglesia los domingos, servía en la junta escolar local. Pero había señales, para aquellos que sabían mirar, del hombre que había aguantado lo inimaginable en Saipan. Nunca se sentaba con la espalda hacia una puerta. Siempre conocía todas las salidas de cualquier habitación en la que entraba. Los fuegos artificiales del 4 de julio lo hacían desaparecer durante horas, refugiándose en el granero hasta que los sonidos cesaban. Una vez, durante la cosecha de 1951, un trabajador contratado encendió un petardo como broma. Leroy lo tiró al suelo y estuvo encima de él con una hoz en la mano antes de recuperar la compostura. El trabajador nunca volvió. En 1962, 18 años después de Saipan, un historiador militar llamado Dr. James Morrison estaba investigando el ataque Bansai para un libro sobre las batallas del Pacífico. Encontró referencias a un soldado no identificado que había aguantado solo contra cientos de japoneses. Siguiendo los registros militares, eventualmente rastreó a Leroy Johnson. Morrison condujo hasta Hutchinson y pasó 3 días entrevistando al héroe, quien al principio era reacio a hablar. Fue Dorothy quien convenció a su esposo de compartir su historia, diciéndole, «Tus hijos merecen saber quién es realmente su padre». Durante esas 3 días, Leroy finalmente habló sobre Saipan. Morrison grabó 16 horas de testimonio, detallando cada minuto de esas 9 horas en el pozo de tirador. Leroy habló con calma, sin emoción, como si estuviera describiendo algo que le había sucedido a otra persona. Solo una vez su voz se quebró, cuando describió a los civiles japoneses en la segunda oleada, las mujeres y niños. «No tuve elección», dijo. «No tuve elección». El libro de Morrison, Infierno en el Pacífico, publicado en 1963, incluía un capítulo completo sobre Leroy Johnson. Por primera vez, la historia de su extraordinaria resistencia se hizo pública. El libro llamó la atención del congresista Bob Dole de Kansas, quien comenzó a presionar para que Johnson recibiera el reconocimiento adecuado.
El 3 de mayo de 1964, 20 años después de Saipan, Leroy Johnson finalmente recibió la Estrella de Plata por valor en combate. La ceremonia se llevó a cabo en Fort Riley, Kansas. Leroy usó su viejo uniforme, que Dorothy había dejado salir para acomodar los años de trabajo agrícola que habían ensanchado sus hombros. Cuando el general William Westmoreland prendió la medalla en su pecho, Leroy no mostró emoción. Pero Dorothy vio que sus manos temblaban. La citación oficial decía, por valentía conspicua y intrepidez en acción contra el enemigo. El Private First Class Johnson, solo y sin apoyo, mantuvo su posición contra abrumadoras fuerzas enemigas durante 9 horas, matando a un número estimado de 97 soldados enemigos y evitando una ruptura de las líneas estadounidenses que podría haber resultado en bajas catastróficas. Era inadecuado, por supuesto. Ninguna citación podría capturar realmente lo que había sucedido en ese pozo de tirador. Pero era un reconocimiento, finalmente, del sacrificio del Leroy. Los años posteriores no fueron amables con Leroy. El daño en su hombro empeoró con la edad, requiriendo cirugías adicionales en 1968 y 1973. Desarrolló artritis severa, probablemente exacerbada por esas horas en el pozo húmedo y sangriento. Los médicos del VA encontraron fragmentos de metralla todavía incrustados en su espalda y piernas, demasiado peligrosos para remover, causando dolor constante. Peor aún eran las heridas invisibles. Lo que ahora llamaríamos PTSD, pero entonces no tenía nombre. Los flashbacks se volvieron más frecuentes a medida que envejecía. Dorothy a menudo lo encontraba en el granero a las 3 de la mañana, completamente vestido, montando guardia con una escopeta, convencido de que los japoneses venían a través de los campos de maíz. En 1978, Leroy fue invitado a regresar a Saipan para el 34º aniversario de la batalla. La isla había cambiado dramáticamente, ahora un territorio estadounidense con hoteles y turistas donde una vez hubo campos de batalla. Leroy encontró el área aproximada donde había estado su pozo de tirador, ahora cubierto por un estacionamiento. Se paró allí durante 1 hora, sin hablar, mientras Dorothy esperaba pacientemente a su lado. Durante ese viaje, conoció a Akira Yamamoto, el hijo del mayor Takeshi Yamamoto, el oficial japonés que había ordenado a sus hombres no atacar el pozo de Johnson durante esas últimas horas. Akira había viajado desde Japón específicamente para conocer al hombre que había luchado contra su padre. Los dos hombres, enemigos por herencia pero no por elección, se dieron la mano en silencio. Akira se inclinó profundamente y dijo en inglés cuidadoso, «Mi padre escribió sobre usted. Dijo que usted era el guerrero más valiente que había visto. Usted le enseñó sobre el honor». Leroy Johnson murió el 15 de septiembre de 1987 a los 65 años. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca, pero Dorothy sabía mejor. Había estado muriendo lentamente desde 1944, llevando Saipan con él cada día. En sus últimas horas, deliró, hablando con Whitfield y Murphy, los hombres muertos de su escuadrón, disculpándose por sobrevivir cuando ellos no lo hicieron. Su funeral en Hutchinson atrajo a más de 500 personas, incluyendo veteranos de toda Kansas. Fue enterrado en el cementerio Fair Lawn con honores militares completos. Cuando el corneta tocó taps, veteranos endurecidos lloraron abiertamente. En su lápida, por insistencia de Dorothy, grabaron no solo sus fechas y servicio, sino también una línea simple: él aguantó. En 1995, 8 años después de su muerte, un grupo de historiadores militares presentó el caso de Johnson para una actualización póstuma de su estrella de plata a la Medalla de Honor. La petición incluía nuevos testimonios de supervivientes japoneses que habían sido localizados, confirmando el extraordinario conteo de muertos y la duración de la resistencia de Johnson. Pero la petición fue denegada. Demasiado tiempo había pasado, dijeron los burócratas. Los registros estaban incompletos. Sin embargo, el legado de Johnson perdura de otras maneras. En 2001, el campo de entrenamiento de Fort Riley nombró su campo de tiro de rifle como Campo Johnson en su honor. En 2010, su historia fue incluida en el plan de estudios de la Escuela de Infantería del Ejército de Estados Unidos como un estudio de caso en posiciones defensivas y determinación bajo fuego.
Su bar, recuperado del campo de batalla y conservado a pesar de su condición dañada, ahora se exhibe en el Museo Nacional de Infantería en Fort Benning, Georgia. La placa debajo dice simplemente M1918A2 Browning Automatic Rifle, usado por PFC Leroy Johnson, Saipan, 7 de julio de 1944. Confirmado 97 bajas enemigas. Los historiadores militares todavía debaten la hazaña de Johnson. Algunos la llaman la resistencia individual más extraordinaria en la historia militar estadounidense. Otros señalan a héroes similares no reconocidos cuyas historias se perdieron en el caos de la guerra. Pero todos están de acuerdo en un punto: lo que Leroy Johnson hizo en ese pozo de tirador en Saipan no debería haber sido posible. Por todas las leyes de la guerra, la física y la resistencia humana, debería haber muerto en los primeros minutos del ataque Banzai. ¿Por qué no lo hizo? El propio Johnson, en las raras ocasiones en que hablaba de ello, ofrecía una respuesta simple: no podía dejar que pasaran. Si pasaban por mi posición, habrían rodado toda nuestra línea. Habrían matado a los heridos en el puesto de socorro. Habrían llegado a la artillería. Cientos de buenos hombres habrían muerto. Así que aguanté. Pero había más que eso, algo que Johnson nunca articuló pero que aquellos que lo conocían entendían. En ese pozo de tirador, enfrentando muerte segura, Leroy Johnson encontró algo dentro de sí mismo que la mayoría de los humanos nunca descubren: el límite absoluto de la resistencia humana, y luego la capacidad de ir más allá de ese límite. No por gloria o medallas o reconocimiento, sino por deber. Porque era su trabajo. Porque sus compañeros dependían de él. Los psicólogos militares que han estudiado casos como el de Johnson hablan de un fenómeno llamado reducción del campo perceptual, donde bajo estrés extremo, la mente reduce el mundo a una sola tarea simple: sobrevivir y cumplir la misión. El dolor desaparece. El miedo desaparece. El tiempo se distorsiona. El soldado se convierte en una máquina con un solo propósito. Es un estado que no se puede mantener durante mucho tiempo sin daño psicológico severo, lo cual explica mucho sobre los años posteriores de Johnson. Hoy, el nombre de Leroy Johnson no es ampliamente conocido fuera de los círculos de historia militar. No hay películas sobre él, no hay libros bestseller, no hay documentales importantes. Es uno de los cientos de héroes olvidados de la Segunda Guerra Mundial cuyas extraordinarias acciones han sido eclipsadas por narrativas más famosas. Pero en Hutchinson, Kansas, lo recuerdan. La escuela primaria local tiene una placa con su imagen en el vestíbulo. Cada año, el 7 de julio, la Legión Americana local celebra una ceremonia en su tumba. Veteranos, ancianos y jóvenes reclutas por igual vienen a presentar sus respetos al granjero que se convirtió en leyenda durante 9 horas en el infierno del Pacífico. Su hijo, William Jr., ahora de 75 años, todavía cultiva la misma tierra que su padre trabajó. En el granero, en una caja de madera cuidadosamente mantenida, guarda las pocas posesiones militares de su padre que sobrevivieron: su casco abollado, su estrella de plata, y una fotografía descolorida de su pelotón tomada antes de Saipan, cuando todos todavía estaban vivos y la guerra todavía parecía una aventura más que una pesadilla. A veces, veteranos jóvenes de Irak y Afganistán vienen a la granja, habiendo escuchado la historia de Johnson en la escuela de infantería. William Jr. los lleva al viejo pozo de almacenamiento de granos detrás del granero, que tiene aproximadamente las mismas dimensiones que el pozo de tirador de su padre. Les hace pararse adentro, mirar hacia los campos de maíz que se extienden hasta el horizonte e imaginar a 500 enemigos corriendo hacia ellos. Invariablemente, sacuden la cabeza con asombro. No hay manera, dicen. No hay manera de que un hombre pudiera hacer eso. Pero un hombre lo hizo. Un granjero de 22 años de Kansas con un bar roto y una determinación que desafiaba toda razón. Durante 9 horas, Leroy Johnson fue la delgada línea entre la victoria y el desastre, entre la vida y la muerte para cientos de sus compañeros soldados. Su historia no es solo sobre valor bajo fuego. Es sobre el extraordinario potencial que yace dormido en personas ordinarias, esperando el momento terrible en que la historia los llama a levantarse. Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, hazme un favor. Da like a este video.
Caroline le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Dale a suscribirse y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Historias sobre granjeros convertidos en guerreros que salvaron vidas con valor imposible. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y cuéntanos desde dónde estás viendo. ¿Estás viendo desde Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivas estas memorias. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien de tu familia sirvió. Solo déjanos saber que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurarte de que Leroy Johnson no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados y tú estás ayudando a hacer eso posible.